Bueno, yo creo que iniciamos y Carolina, tú puedes iniciar con la grabación. Ya estamos grabando. Bueno, señora, listo. Entonces, iniciemos. Buenas tardes para todos. Madera le da la bienvenida a todos los asistentes y a las personas que pueden participar de este webinar web de Generación F. Muchas gracias por asistir. Hoy nos acompaña Melisa Ferro Beltrán, especialista técnico líder del Consejo Colombiano de la Construcción de la Sostenibilidad, arquitecta de la Universidad de Los Ángeles y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en gerencia de la construcción. Cuenta con experiencia en proyectos de arquitectura, construcción en consultoría. Es profesional avanzado en Casa Colombia y dentro del Consejo trabaja específicamente con los temas de edificaciones neto cero carbono, cambio climático y materiales. Melissa, bienvenida a Fede Maderas y muchas gracias por acompañarnos en estos webinars de Generación F de la Federación. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Voy a acá compartir mi pantalla. Dame un segundo. Y listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como Adriana les comentaba, mi nombre es Melisa Ferro, yo soy especialista técnica líder en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y hoy traigo pues esta presentación sobre edificaciones neto cero carbono. La presentación se llama Acciones de eficiencia energética desde el sector de la construcción, pero pues van a ver que está muy enfocada hacia edificaciones neto cero carbono y cómo desde el sector de la construcción podemos contribuir pues a alcanzar las metas de mitigación nacionales que tenemos. Em, entonces, primero quisiera empezar hablándoles sobre el papel que tiene el sector de la construcción en el cambio climático. Em, las ciudades pues concentran la mayor cantidad de la población mundial y en este sentido pues existe una oportunidad muy grande, pero también una responsabilidad muy grande desde las ciudades para potenciar y mitigar el cambio, pues para mitigar el cambio climático y potenciar como todas las acciones de mitigación. Em, las ciudades consumen cerca del 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues esto sucede en una concentración de tierra muy pequeña, que es solo el 2% de la superficie de la Tierra. Y pues ahí estamos generando pues estos impactos grandes. Em, y el sector de la construcción, pues además, em, pues de generar, digamos, estos impactos, pues también es un gran motor de la economía. En Colombia, particularmente, pues es uno de los principales motores de la economía y en este sentido, pues tiene un gran potencial también de generar unos impactos muy positivos a la sociedad. Em, el sector también, como por todos los encadenamientos productivos que tiene a lo largo de su ciclo, pues de su ciclo de vida o de su actividad productiva, pues tiene también un gran potencial de influenciar esas otras actividades que tienen que ver con la producción de materiales, que tiene que ver con la generación de energía, que tiene que ver con la gestión de residuos, que tiene que ver también con el transporte. Entonces, digamos que en ese encadenamiento y cuando entendemos la construcción como una actividad completa, pues podemos identificar también como grandes oportunidades de mitigación e influencia en otros sectores productivos y también de impactar positivamente a la población, pues entendiendo que desde la construcción y desde la construcción de ciudades y viviendas, pues tenemos también ese potencial de generar co-beneficios que contribuyan a reducir temas de pobreza, que contribuyan a mejorar la resiliencia de las ciudades. Entonces, digamos que
el sector de la construcción pues tiene un gran potencial de ser parte de la solución al cambio climático. En este sentido, y desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, estuvimos trabajando durante un poco más de 2 años en este proyecto denominado Acelerador de Edificaciones Neto Cero Carbono, y que fue un proyecto que surgió de una iniciativa lanzada en 2019 en el Summit de Acción Climática de las Naciones Unidas, y donde se eligieron 2 países para generar pues un proyecto que permitiera, como su nombre lo dice, acelerar en la descarbonización del sector de las edificaciones. Los países elegidos fueron Colombia y Turquía. Y nosotros, desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, fuimos elegidos como la agencia ejecutora en Colombia. Este proyecto estuvo en cabeza o fue liderado por el Ministerio de Ambiente, y se conformó un comité asesor donde se reunieron el Ministerio de Vivienda, el DNP, el Ministerio de Energía, Camacol Nacional, y las secretarías y pues las administraciones de 2 ciudades que fueron las ciudades piloto con las cuales se trabajó, que fueron Bogotá y Cali. Digamos que la conformación de este comité asesor fue muy importante para el proyecto, para definir cuáles debían ser las acciones que se deberían implementar en el país, cómo se deberían articular todas las acciones que se están llevando a cabo desde los diferentes ministerios y cómo orientar todas estas acciones hacia el cumplimiento de las metas que ya ha adquirido el país en términos de cambio climático. Em, el proyecto tuvo 3 componentes, uno que era el componente nacional, que era que consistía en adquirir un compromiso de buscar la descarbonización de las edificaciones desde el nivel nacional y de desarrollar una hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono que contribuyera a generar política pública pues alrededor de las edificaciones sostenibles y sobre todo pues edificaciones que reduzcan sus emisiones. Y se tenía también un componente local donde se generaron ya unas estrategias y unas acciones puntuales para bajar esas acciones de la hoja de ruta nacionales a la escala local en 2 ciudades que, como les decía, fueron Cali y Bogotá. Y el tercer componente era generar unas herramientas que permitieran la escalabilidad a futuro de esos planes de acción específicos de las ciudades de Cali y Bogotá a otras ciudades. Entonces, digamos, en el marco de este proyecto, pues se construyó esa hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono. Esto se hizo a través de un proceso colaborativo que partió, pues primero de la consolidación de ese comité asesor que les estaba contando, de la generación de unos grupos de expertos en diferentes temáticas que nos permitieron identificar cuáles eran las brechas que tenía el país o que tiene el país en términos pues de descarbonización desde una visión de ciclo de vida completo de las edificaciones. Em, y lo que hicimos fue reunirnos reiterativamente con esos grupos de expertos para identificar esas brechas y adicionalmente identificar qué hacía falta en el país para poder lograr las metas de neto cero carbono. Entonces, estos grupos de expertos fueron estos que ustedes ven acá en pantalla y que reunían o pues sí, estaban dirigidos a entender ese ciclo de vida completo de las edificaciones. Entonces había un grupo de provisión de materiales y circularidad, otro grupo que hablaba sobre los temas de planeación y diseño, otro sobre construcción, operación de las edificaciones, otro para entender cuál era el rol de la energía limpia y las compensaciones pues en todo este tema de descarbonización, otro sobre sistemas constructivos, ya entendiendo pues que igual no solamente es, en las edificaciones el reto no solamente está en la generación de materiales bajos en carbono, sino también en entender cómo pueden ser unos sistemas constructivos más bajos en carbono y un grupo de finanzas también para entender cuáles
son los incentivos que se necesitan desde el sector privado, desde el sector público, también para alcanzar todas estas metas y cuáles podían ser también otras fuentes de financiación. Estos grupos de expertos se desarrollaron durante casi un año y tuvimos la participación de 384 personas que provenían de 151 organizaciones distintas y provenientes pues de diferentes sectores, de empresas privadas, del gobierno, asociaciones y agremiaciones, de la academia y otras ONGs, que todas estas personas pues aportaron a la construcción de las metas y las acciones que se definen en la hoja de ruta. En el marco del proyecto también pues se elaboró una línea base de emisiones de las edificaciones a nivel nacional y se realizó un estudio de donde se evaluaron unos paquetes de mitigación para entender cuáles podrían ser esas rutas de descarbonización y con eso también pues construir esa hoja de ruta. Eh, Uno de los principales resultados, o pues sí, de los principales resultados que tuvo el proyecto fue entender que era una edificación de cero carbono en Colombia. En el mundo existen varias definiciones de qué es una edificación neto cero carbono y muchas de estas, y sobre todo cuando se inició el proyecto, estaban orientadas a abordar las emisiones que se generan por el consumo de energía en las edificaciones. Sin embargo, con el trabajo con el comité asesor y con la visión que tiene el país de descarbonización, entendiendo pues que se debe realizar en todos los sectores de la economía, se consideró que era más pertinente tener una visión de ciclo de vida completo y aquí sale pues esta definición que resume pues digamos estos componentes clave que ustedes ven también en pantalla y es que es una edificación altamente eficiente y resiliente al cambio climático que en su ciclo de vida e interacción con el entorno genera bienestar a sus ocupantes y un balance neto de emisiones de carbono igual a cero. Entonces, como ustedes ven en esta definición, vemos temas de eficiencia, que es lo primero que vamos a buscar en una edificación neto cero carbono, cómo podemos reducir al máximo esa generación de emisiones. Un tema de resiliencia, entendiendo que esto es fundamental en Colombia, que es un país altamente vulnerable al cambio climático. La visión de ciclo de vida completo, entonces donde vamos a hablar tanto de emisiones que se generan en la operación de las edificaciones como emisiones que se generan antes de la operación de la edificación asociadas al consumo de materiales, al transporte de materiales, a la actividad de construcción misma, a la disposición final de las edificaciones. También hay un tema importante de la interacción con el entorno, entendiendo que las edificaciones no son entes aislados, sino que hacen parte de una ciudad o de un entorno físico y que afectan ese entorno físico y se ven afectadas por ese entorno, pero asimismo pues también pueden contribuir a tener unos entornos y unas ciudades mucho más sostenibles y que la misma ciudad también le puede contribuir a la edificación a ser más sostenible. Y un componente de bienestar, entendiendo también que no podemos generar edificaciones que sean eficientes y que sean neto cero carbono si no son confortables, si no son edificaciones que garanticen la salud de los ocupantes, porque esto pues tampoco es sostenible en el tiempo y también eventualmente va a generar unos consumos adicionales. Em, Entendiendo esto, pues es importante también saber cuáles son esos tipos de emisiones que se generan en las edificaciones. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de emisiones principalmente cuando pues nos referimos como a ese ciclo de vida completo de las edificaciones, donde tenemos las emisiones de carbono operacional, que son esas emisiones que se van a generar durante todo el ciclo de vida de la edificación principalmente en la etapa de uso. Entonces se van a generar en 50, 60 años, que es en promedio lo que, pues como la vida útil de una edificación, y que están asociadas al consumo de energía eléctrica, al consumo de otros energéticos como gas,
o pues dependiendo de la edificación, pues puede tener también otros combustibles fósiles como leña o puede tener, pues bueno, otros tipos de combustibles. Em, Acá también en este carbón operacional muchas veces se incluyen otras emisiones como de residuos, pero bueno, ahí hay como varios alcances, pero en general vamos a hablar de esas emisiones asociadas al consumo de energéticos en la edificación durante esa vida útil. Y el carbono embebido va a ser el que corresponde, por un lado, a todo lo que tiene que ver con la extracción, transporte y producción de materiales que se utilizan para construir las edificaciones, las emisiones que se generan durante la construcción misma de la edificación por el consumo de combustibles en maquinaria, em, y estas emisiones, digamos, se van a generar en unos momentos muy puntuales del ciclo de vida de las edificaciones. Entonces, se van a generar al principio, en los primeros 2 años, digamos, en promedio, en que se construyen las edificaciones. Luego va a haber unos momentos puntuales durante el ciclo de vida de la edificación donde se van a volver a generar cuando hacemos adecuaciones, cuando hacemos reformas, cuando hacemos remodelaciones, etcétera. Y se van a generar otras emisiones también asociadas a ese carbono embebido cuando ya llega el fin de vida útil de la edificación y se hace su deconstrucción o demolición. Y pues ahí también vuelve a haber unos consumos asociados a la maquinaria que se utiliza para hacer la demolición o la deconstrucción de la edificación y a todo el tema de disposición de residuos. Entonces ya digamos como entendiendo estos conceptos, nosotros pues lo que hicimos en este proyecto fue generar como ese escenario de business as usual de cómo sería el incremento de esas emisiones en el tiempo del 2020 al 2050, pues para proyectar ese crecimiento y de esa manera pues tener la línea base frente a la cual podíamos plantear esas acciones de mitigación. Digamos que las emisiones pues tienden a crecer debido al aumento de la población, debido al crecimiento económico que se espera que se tenga, pues va a haber un aumento significativo tanto del carbono operacional como el carbono embebido, em, ya que pues se proyecta que al menos el 40% de las viviendas que se tendrán en Colombia en 2050 se van a construir entre el 2020 y el 2050. Entonces, digamos que casi que se va a duplicar esa, em, pues las edificaciones que se tienen hoy en día. Y eso pues hace que haya un aumento de las emisiones, pues también de casi el doble. Ya cuando también entendemos cómo es esa composición de las emisiones, entonces vemos que sí la mayor parte de las emisiones están concentradas en la operación de las edificaciones, pero esas son emisiones que se están generando en un lapso de 50 o 60 años, ¿sí? Mientras que las otras emisiones que corresponden al 36% de las emisiones, 37% de las emisiones, pues se generan en unos periodos mucho más cortos y digamos que la mayor concentración está en el tema de materiales de construcción, de ese carbono embebido asociado a esos materiales. Y si tenemos en cuenta también pues el tema de reemplazos, pues también ahí vemos que hay pues una mayor contribución de ese tema de materiales de construcción. Y adicionalmente, acá es importante también hablar que si bien digamos, esta composición es así en este momento, también existen muchas más acciones para abordar, o desde el país se ha trabajado y en general desde el mundo se ha trabajado mucho más en cómo reducir estas emisiones de carbono operacional, pero sobre estas emisiones de carbono embebido tenemos unos retos muy grandes, ya que pues se deben dar como unos cambios tecnológicos importantes, unos cambios grandes en la forma en cómo estamos construyendo las edificaciones, en los sistemas constructivos que estamos utilizando para que efectivamente podamos reducir estas emisiones de manera considerable. Estas son las metas que quedaron trazadas en la hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono.
Estas metas se van a dividir en dos tipos, unas para edificaciones nuevas y unas para edificaciones existentes, entendiendo pues que en edificaciones nuevas tenemos el reto de abordar tanto el carbono operacional como el carbono embebido, mientras que en edificaciones existentes pues el reto principal está en el carbono operacional, pues entendiendo que el carbono embebido ya está, digamos, incorporado en esas edificaciones pues que ya son existentes. Entonces, las metas a 2030, pues nos hablan de en edificaciones nuevas, en edificaciones residenciales de estrato 5 y 6, comercial e institucional, que sean neto cero carbono operacional al 2030, o las que se licencien a partir de esta fecha, y que las de estrato 1 a 4 reduzcan un 40% ese carbono operacional y que todas logren una reducción del 30% del carbono embebido. A 2040 se espera que el 80% de las edificaciones nuevas sean neto cero carbono operacional y logren una reducción del 70% del carbono embebido, y a 2050 que el 100% sean neto cero a nivel de carbono operacional y embebido. Y en edificaciones existentes, se espera que a 2030 las edificaciones logren una reducción del 30% de su carbono operacional, al 2040 del 70% y al 2050 del 100%. Bueno, acá les voy a mostrar un video cortico de cómo está estructurada la hoja de ruta. Me cuentan, por favor, si... ay, disculpen, me cuentan, por favor, si tienen sonido. No, no, señora, no tiene sonido. Yo creo que en la parte superior donde dice compartir, hay una opción que dice incluir sonido del equipo. Dale, Donde ya. dice, Ah, sí. ahí sí ya, cuando se habilite esa opción ya se puede escuchar. Perfecto, ya, qué pena, ya les vuelvo a compartir. ¿Ya están viendo? Ya, ya, ahora sí. Entonces, bueno, acá para que pues ustedes entiendan también, se están mostrando como la composición de la hoja de ruta. Em, la hoja de ruta está estructurada como en estas categorías que ustedes están viendo ahí. Entonces, bueno, la hoja de ruta, como les estaba diciendo, pues está estructurada en esas categorías que pues ustedes estaban viendo. Ahí se tiene pues un trabajo o se busca un trabajo importante desde la planeación urbana, desde todo el tema pues de materiales en todo su ciclo pues de vida también de los materiales, en edificaciones nuevas, en edificaciones existentes. Y también se plantea un trabajo sobre asentamientos informales, pues entendiendo que gran parte de nuestras ciudades pues están construidas de esta manera. En ese sentido, ya pues la hoja de ruta establece una serie de metas, digamos, en cada una de esas categorías, y establece unas acciones que van a ser unas acciones que son, que están también categorizadas en estas acciones de primer nivel que ven ustedes acá, y que nos van a hablar de acciones tanto de política, de tecnología, de desarrollo de capacidades y de finanzas. Em, y pues que buscan abarcar como todas las problemáticas, como todos los retos que nos encontramos pues para alcanzar edificaciones neto cero carbono.
Ya cuando entendemos, bueno, cómo se debe movilizar el sector en el corto plazo y empezamos a entender, bueno, qué deberían estar haciendo las empresas hoy en día para prepararse ante esta hoja de ruta y estas metas que se tienen y que, como les digo, están alineadas con las metas nacionales de reducción de emisiones y de carbono neutralidad al 2050. Pues nosotros identificamos unos aspectos clave para los diferentes tipos de actores. Entonces, para las empresas del sector industrial, pues va a ser importante, primero, pues empezar por medir las emisiones y todos los impactos que se están generando en los procesos productivos. Entender cómo se pueden aprovechar todos los incentivos tributarios y financieros que ya existen para empezar a realizar inversiones en cambios tecnológicos y prepararse ante pues estas, digamos, estas regulaciones que se vienen también en términos de límites de carbono, de reporte de emisiones, de descarbonización. Entonces, ver cuáles son esas inversiones que se tienen que hacer también en cambios de tecnología y sobre todo pues poderlas proyectar y poderlas, sí, pues tenerlas en cuenta, digamos, desde hoy para poder entender en qué momento se pueden hacer. Y pues en este sentido también entender cómo la sostenibilidad pues también puede aumentar el posicionamiento de la empresa en el mercado. Para los diseñadores y desarrolladores, pues acá algunas recomendaciones son pues entender cómo desde el diseño de los proyectos y desde las etapas tempranas del proyecto y las decisiones que se toman en ese momento, pues se pueden potenciar todas las estrategias de sostenibilidad y que reduzcan el carbono en las edificaciones. Em, Entender cómo es importante incluir un análisis de materiales y de los sistemas constructivos desde el principio del proyecto, y cómo se puede pensar desde la configuración arquitectónica y estructural en el futuro de la edificación para que sea fácilmente modificable en el tiempo y que con eso se alargue su vida útil y después entender cómo se va a deconstruir esa edificación. Em, También que se integren medidas de adaptación y resiliencia en las edificaciones desde la planeación y diseño, utilizar herramientas que permitan hacer diferentes análisis y en eso pues también poder generar la información de huella de carbono de las edificaciones. Para lograr una operación baja en carbono desde las edificaciones, pues es muy importante adoptar medidas de eficiencia energética, también hacer una gestión de refrigerantes, que es un tema que a veces dejamos un poco de lado, generar acciones también de electrificación de las edificaciones, priorizar pues sistemas eléctricos sobre sistemas que funcionen con combustibles fósiles, a generar educación frente a buenos hábitos de consumo, empezar a medir y monitorear pues también esos consumos de agua y energía para poderlos gestionar. Desde el sector financiero, pues es importante poder aumentar iniciativas e incentivos para beneficiar a más actores de la cadena de la construcción. Hasta el momento, digamos que muchos incentivos están muy concentrados en los constructores, pero pues hay más eslabones de la cadena que se pueden abordar para realmente potenciar la construcción sostenible, pues desde todo el ciclo de vida. En ese sentido, pues importante tener más incentivos hacia la innovación y desarrollo de materiales sostenibles, aumentar la oferta de líneas de crédito verde, y también incluir productos con mayores beneficios para proyectos que lleguen a niveles mayores, digamos, de sostenibilidad. En la Melissa, academia, pues cuéntame. perdón, Melissa, es que no estamos viendo la presentación desde Ay, que no vimos me, el video. Gracias. no sé qué habrá pasado, por favor, me cuentan si ya la están viendo. Sí, señora, ya. Listo. Entonces, bueno, desde la academia poder fortalecer también todos los contenidos en carreras universitarias, aumentar esa oferta educativa en temas de mitigación y adaptación,
También incidir pues en esa educación hacia niños y jóvenes y que desde pues de edades tempranas se tengan pues usuarios de pues que sepan cómo operar una edificación de manera sostenible y que se tengan buenos hábitos de consumo. Y pues fortalecer todos los procesos de investigación y desarrollo tecnológica también en alianza con el sector privado, que ahí vemos que muchas veces también hay una ruptura entre lo que se hace en la academia y lo que necesita también la industria para avanzar más rápidamente. Y desde el sector público, pues digamos, generar unas acciones que permitan movilizar a todos estos otros actores, desde el desarrollo de política pública, incentivos, mejorar también todos los procesos de monitoreo, reporte y verificación de las normas que ya existen. Digamos, estas son como esas acciones como claves identificadas a corto plazo para los diferentes actores. Y ya hablando específicamente de los materiales y enfocándonos sobre todo en el tema de materiales con bajo carbono embebido, podemos hablar que existen unos retos y unas acciones clave que se deben tener en cuenta tanto desde la producción de materiales como desde el diseño de las edificaciones, y son cosas que digamos deben ir muy de la mano para poder alcanzar esas metas que tenemos de carbono embebido, que como les digo son unas metas ambiciosas y que en este momento con las acciones de mitigación identificadas pues no se están alcanzando en su 100%. Digamos que siempre queda un remanente importante que se debe compensar, porque como les decía, debemos dar unos pasos grandes en términos de desarrollo tecnológico em, para poder, y tenemos que hacer unos cambios grandes en la forma como construimos las edificaciones para poder alcanzar estas metas. Desde la producción de materiales, esos temas clave van a ser, pues, mejorar o pues trabajar muchísimo desde la producción y extracción de materiales en temas de eficiencia energética. Por otro lado, en buscar descarbonizar y electrificar ciertos procesos, entonces entender cómo desde esa producción de materiales se pueden integrar energías alternativas. Em, Cómo adicionalmente, pues, se pueden integrar principios de circularidad en el diseño de los productos. Entonces, temas de ecodiseño y cómo podemos optimizar los materiales para que se puedan cumplir con las mismas necesidades técnicas y de calidad con menos consumo de material, utilizando menos materias primas vírgenes. Cómo podemos diseñar productos que duren cada vez más para que no necesiten ser reemplazados en el tiempo o que no necesiten ser pues, reemplazados frecuentemente. Y con eso, pues eso también nos lleva a pensar, bueno, qué cambios en el modelo de negocio se deben hacer para que esto pues igual siga siendo rentable. Em, ¿Cómo podemos diseñar también para el reuso y múltiples ciclos? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros productos, cuando lleguen al final de esa vida útil inicial, pues efectivamente se puedan reusar en otro, para otro uso? O que cómo después se pueden reintegrar, se pueden integrar en otras cadenas productivas para generar ya procesos de aprovechamiento. Otro tema, pues, importante es, bueno, cómo podemos mejorar los temas de transporte. El transporte, pues, siempre va a ser una parte, pues, crucial, un sector que, pues, genera muchas emisiones. Entonces, cómo también buscamos que nuestros productos se transporten, o, pues, los productos que estamos utilizando en las edificaciones se transporten, en vehículos que sean eficientes, que sean bajos en carbono o idealmente, pues, también, si se puede, que sean cero carbono, vehículos eléctricos. Tener también importante, pues también va a ser muy importante acá todos los procesos de innovación, cómo se pueden generar nuevos materiales y productos bajos en carbono, cómo pues se debe invertir en investigación y en innovación. Un tema muy importante también es generar la información sobre los impactos de los materiales a través del desarrollo de análisis de ciclo de vida y declaraciones ambientales de producto, y que con esto se pueda tener información que se pueda utilizar también en el diseño de las edificaciones para elegir materiales que tengan menor huella de carbono y menores impactos ambientales.
Esto va a ser un tema fundamental, digamos, en esto pues estamos bastante quedados en el país. Entender también dentro de todo esto cuál es el rol de las compensaciones, también viendo que pues siempre pues vamos a tener algún remanente de emisiones, así pues seamos muy eficientes, y entender cómo pues en el tiempo pues tiene que existir procesos de actualización y desarrollo tecnológico y cómo se pueden planificar esas inversiones en esa actualización y desarrollo tecnológico dentro de las industrias. Y desde el diseño de las edificaciones también vamos a tener unas acciones claves que van a ser, pues, incluir principios de circularidad también en el diseño. Entonces, ¿cómo podemos priorizar el reuso de componentes y materiales en vez de utilizar materiales y componentes nuevos, incluso estructuras completas? ¿Cómo podemos construir para generar valor a largo plazo? También entendiendo que en la flexibilidad de los espacios, en el uso más eficiente de los espacios, pues también se puede reducir cambios en el tiempo que pues redundan en reducción de consumo de nuevos materiales, también cómo podemos construir más eficientemente, cómo podemos construir con los materiales adecuados, entonces cómo podemos priorizar el uso de materiales bajos en carbono embebido, que no tengan sustancias peligrosas ni contaminantes, para que también puedan ser reutilizados al final de su vida útil. Entonces, para esto es que va a ser muy importante, pues, contar con esa información también desde los materiales. Cómo entender desde el sistema estructural y la configuración estructural, cómo se puede ser más eficiente y cómo se puede también tener un proceso constructivo mucho más eficiente, que consuma menos materiales, que genere menos residuos, que sea más rápido, que sea más limpio. Cómo también pues es importantísimo hacer una gestión circular de los residuos de construcción y demolición que se generan en las obras, que hay que diseñar pensando en ese fin de vida también de las edificaciones. Acá también va a ser muy importante poder medir y divulgar con un análisis de ciclo de vida los impactos y las emisiones que tienen las edificaciones. Si no medimos, pues las emisiones no las vamos a poder gestionar. Y también entender desde la edificación y desde el proyecto cuál es el rol de las compensaciones para esas emisiones que no se alcanzan a eliminar. Em, Finalmente, desde la hoja de ruta, pues igual hay unos temas en los cuales se debe profundizar y que también nos traen y nos hablan de unos retos que tenemos grandes desde las edificaciones. Por un lado, es entender esto, cómo se traduce en la vivienda rural y cómo podemos también desde la vivienda rural proponer unas viviendas que sean pues altamente eficientes, que sean resilientes al cambio climático, pero pues que tengan sobre todo pues ese componente más social y pues entendiendo más las comunidades, cómo pues estos, digamos, lineamientos hacia neto cero, pues también se pueden alinear con, pues con las comunidades y con lo que las comunidades también necesitan desde el campo y desde pues este tipo de viviendas. También, si bien la hoja de ruta toca el tema del sector informal, se debe pues entender muchísimo mejor cuáles son las necesidades, por qué surgen este tipo de viviendas y de esa manera poder entender cuáles podrían ser las acciones más efectivas, no solo para buscar reducir, pues que se sigan generando pues estos asentamientos informales, o sea, para reducir la informalidad, sino también pensar qué acciones se deben generar pues en estos asentamientos informales existentes también para que puedan pues ser más eficientes, para que puedan ser resilientes al cambio climático, cómo se puede también trabajar con procesos de autoconstrucción. Y finalmente, pues también hay un trabajo muy grande y que se debe profundizar y es en el usuario final, y es cómo podemos llegar a su usuario final para que efectivamente también él tome pues buenas decisiones como a lo largo pues también de todo el ciclo de vida de las edificaciones, desde tener buenos hábitos de consumo, pero también desde los procesos
de reforma y remodelación, pues que pueda tomar mejores decisiones frente a la adquisición de materiales, frente a la selección de materiales bajos en carbono, y que tenga pues también una preferencia por este tipo de materiales, sistemas constructivos, que también pueda hacer una buena gestión de los residuos que se generan en estos procesos, etcétera. También les cuento que pues ya la hoja de ruta pues fue lanzada en junio del año pasado, ya hace un año, y hemos ido avanzando en la implementación. Y una de las actividades que estamos generando en este proceso de implementación es generar un plan o una guía para la descarbonización de las empresas del sector de las edificaciones. Acá estamos trabajando en una publicación que va a tener unos lineamientos para que las empresas de la cadena de valor puedan trazarse metas frente a la descarbonización, y están, digamos, dirigidas a estos 4 como grandes roles que son, o pues empresas que son parte del sector industrial, que hacen parte o que son empresas diseñadoras y consultoras de edificaciones, que hacen parte pues de los constructores y desarrolladores o que son operadores de edificaciones. Entonces acá pues estamos haciendo esta hoja de ruta, esta guía, digamos, muy atada a la hoja de ruta y que permita alinear pues estas metas de la hoja de ruta y traerlas ya a las empresas. Acá hemos hecho una serie de actividades, hicimos 2 talleres, uno para entender cuáles son pues, esas metodologías que se están utilizando en este momento para la medición de huella de carbono, y otra para poder entender cómo se articulan estas metas de corto, mediano y largo plazo de la hoja de ruta nacional con las metas que ya se deberían trazar las empresas para contribuir a lograr estas metas de la hoja de ruta nacional. Y esperamos hacer el lanzamiento de la publicación en noviembre en nuestro evento Construye Sostenibles Regiones. En este trabajo, pues también pues digamos, en esta hoja de ruta también hemos hecho un trabajo con los gremios y también esperamos fortalecer ese trabajo desde los gremios para poder apoyar también necesidades específicas que se tengan desde los diferentes subsectores que hacen parte pues de esta gran cadena de valor, y en eso pues también poder trabajar desde proyectos específicos, desde generación de conocimientos, de capacitaciones, para poder también articular y pues poder impactar como toda esta cadena de valor de la construcción, y que en eso pues podamos avanzar en la implementación de estas metas. Entonces, bueno, con esto yo finalizo la presentación. Em, Nos quedan pues unos minutos y no sé si existan como algunas preguntas al respecto. Melissa, sí, una pregunta y es la siguiente. Desde el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible y en este proceso de transformación hacia la construcción sostenible, ¿qué consideraciones han tenido con relación a la madera? ¿Cómo ven ustedes ese cambio, por ejemplo, para que la gente de alguna manera acepte y sea consciente de que una construcción en madera es mucho más sostenible que el tema del hormigón? Bueno, ¿cómo se ve eso? Porque uno pensaría, pues en madera, y cuando uno va a los países desarrollados ve que todo el mundo construye en madera y nosotros sí vemos alguna resistencia. Sí, pues digamos que nosotros identificamos que la madera tiene un potencial gigantesco para contribuir a estas metas. Como bien tú lo dices, desde otras partes del mundo existen unos desarrollos muy grandes en sistemas constructivos, en madera, y que realmente tienen pues una huella de carbono muy baja, incluso puede ser cero. Hay, digamos que hay como a veces diferentes como visiones, pero lo que sí es, digamos, claro es que la madera, al ser un material natural, un material pues que
captura, o sea, los árboles capturan el carbono y la madera pues mantiene ese carbono almacenado, ¿cierto? Entonces en una edificación donde, pues que como yo les decía, tiene un ciclo de vida de 50, 60, 70 años, pues es un carbono que va a quedarse almacenado ahí durante ese tiempo y en ese sentido puede ser considerado un material incluso neto cero o carbono negativo, dependiendo también del proceso de fabricación. Entonces, el potencial, digamos, para contribuir a reducir esas emisiones de carbono embebido es todo. Es un material que tiene además muchos otros beneficios en el sentido, pues, que es un material versátil, pues, de construcción liviana. También en todo el tema de construcción, pues, un material que se puede desensamblar, que se puede reutilizar, que se puede enviar a otros procesos, digamos, también fácilmente, tiene un potencial de circularidad grande. Entonces, el potencial es todo. Lo que pasa es que no tenemos en Colombia un desarrollo grande o un desarrollo industrial importante para suplir la demanda que se tiene desde el sector de las edificaciones, y ahí es donde se tiene que trabajar mucho, ¿sí? Y ahí es donde también, pues, desde el sector de la construcción se hace un llamado también al sector industrial de madera, pues a que podamos trabajar en, bueno, qué necesitamos para poder dar estos pasos y llegar a desarrollos y a estos, pues como esta industrialización también de estos sistemas que de verdad puedan contribuir a reducir ese carbono embebido, porque vemos ejemplos en todo el mundo de edificios incluso pues altos que se construyen y no solamente, pues porque en Colombia se construye con madera y se construye con madera, pero principalmente en zonas rurales, en edificaciones de un piso, sí, como en construcciones pequeñas, pero yo creo que todavía aún no hemos explorado todo el potencial que se tiene y que sí es muy grande, sobre todo en términos de descarbonización. Bueno, no, muy alentadora tu respuesta. Y la verdad, eso es lo que vamos, en la ruta que vamos en la federación, y porque además es la ruta del mundo, pues lo que nos está mostrando es que tenemos que hacer algunos cambios para poder seguir viviendo en este planeta. Bueno, Melissa, no, te agradecemos mucho desde la federación por la presentación. Sé que nos va en el conocimiento para todos, es muy enriquecedora y todas las personas a las que les llega y a las que están, los aportes fueron muy grandes. Entonces, nuevamente para ti, muchas gracias y para el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible también. No, Eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Bueno, damos por finalizado entonces el jueves de Generación F de esta semana de septiembre. Y bueno, y los invitamos para la de dentro de 8 días. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. A ti que estés muy bien. Hasta luego.